Gracias a todos los participantes. Quiero ahora pasar la palabra a nuestras invitadas. En primer lugar, quiero saludar a la señora Isabel Albaladejo, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Un gusto saludarla por este medio y agradecer la cooperación siempre tan estrecha que la oficina ha brindado a la comisión desde su establecimiento y ahora esta oficina bajo su mandato. Le paso la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, honorables comisionadas y comisionados, distinguidas y distinguidos representantes de las organizaciones peticionarias, distinguidas delegadas y delegados del Estado. Tengo el honor de dirigirme a ustedes para agradecer, en primer lugar, por la oportunidad brindada a la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para participar en esta audiencia y la confianza de las organizaciones peticionarias que han solicitado nuestra intervención. Mi aporte en esta audiencia es en mi capacidad de representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El objetivo es proporcionar información de manera informal y sin estar bajo juramento. Por lo tanto, nada de lo expresado en la misma debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. Nuestra oficina ha constatado que el Estado de Honduras ha adoptado medidas positivas para responder a la situación que enfrentan las personas privadas de libertad en el contexto del COVID-19. Entre estas medidas resaltamos la adopción del Decreto 36/2020 del 10 de junio del año en curso, que representa una contribución importante para la revisión de las medidas de prisión preventiva. Adicionalmente, nos parece relevante el rol que las y los jueces de ejecución han desempeñado en este contexto en el proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios contenidos en la legislación hondureña para las personas privadas de libertad que califican. Estos esfuerzos que reconocemos y alentamos se enfrentan con diferentes y serios obstáculos en la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad en el país. Los problemas estructurales del sistema penitenciario en Honduras fueron planteados en el comunicado conjunto que nuestra oficina y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicaron el pasado 16 de septiembre. En virtud del tiempo que se me ha otorgado, quisiera enfatizar en esta intervención 6 aspectos de preocupación, a los que se suman otros que han sido objeto de abordaje por las organizaciones que participan en esta audiencia. Estas preocupaciones derivan en alguna medida de la observación y monitoreo que nuestra oficina desarrolla en centros penitenciarios y que ha mantenido durante la crisis. En primer lugar, la salud de las personas privadas de la libertad. Los desafíos persistentes en el sistema penitenciario se han exacerbado por el contexto derivado de la crisis. Mi oficina reconoce que se han hecho esfuerzos para la prevención y el control de COVID de los centros penitenciarios, pero a pesar de ello, observamos que muchos centros no cuentan con condiciones adecuadas para continuar recibiendo personas de nuevo ingreso, ni para seguir los protocolos de aislamiento, prevención y control establecidos por la misma autoridad penitenciaria debido a limitaciones de espacio, insumos y otras capacidades. La oficina recomienda se haga una evaluación para determinar los centros que necesitan adaptaciones para cumplir con estos requerimientos y limitar nuevos ingresos en aquellos que no se encuentran en condiciones de seguir recibiendo personas privadas de libertad. Adicionalmente, las personas privadas de libertad no han podido acceder a importantes servicios de atención de salud especializada para otros padecimientos distintos al COVID-19 debido a la suspensión de las citas médicas y las cirugías programadas. Si bien es entendible que se realicen ajustes en los servicios del sistema de salud, consideramos relevante que el Estado pueda informar sobre su estrategia para buscar alternativas que permitan garantizar la salud y la vida de las personas privadas de libertad que necesitan otros servicios de atención especializada. 2. Suspensión de las visitas y limitaciones al derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad que les impide mantener contacto con sus familiares y abogados. En atención a las recomendaciones del Subcomité de la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, la oficina releva la necesidad de ampliar el acceso a métodos alternativos de comunicación sencillos y gratuitos para las personas privadas de libertad y su frecuencia en razón de la suspensión de las visitas en los centros penitenciarios. Estos métodos pueden ser tecnológicos o de otro tipo adaptados a las realidades de las personas privadas de libertad, sus familiares y abogados. Nos preocupa también que cuando todos los sectores están en procesos de planeación de una vuelta gradual a sus funciones, no se haya dado a conocer públicamente un plan de regreso paulatino a las visitas en los centros penitenciarios para que cumplan con las medidas de prevención y bioseguridad que ello implicaría. 3.
Limitaciones al monitoreo de las condiciones de detención y al acceso a la información. El monitoreo de las condiciones de detención es fundamental para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Este monitoreo es clave tanto para verificar la implementación y el impacto de las medidas implementadas por las autoridades, como para la identificación de necesidades. En un contexto en el cual se encuentran suspendidas las visitas y han aumentado las limitaciones para que organizaciones de la sociedad civil y otros actores puedan desarrollar labores de monitoreo, se recomienda que el Estado amplíe la recopilación de datos, tanto públicos y estadísticas, como información privada sobre el estado de salud en relación a la población penitenciaria y facilite el acceso particularmente a abogados y familiares. 4. Sobrepoblación penitenciaria. El Estado debe redoblar sus esfuerzos para priorizar la revisión de las medidas de prisión preventiva con miras a la adopción de medidas alternativas a la detención y utilizar la privación de libertad como último recurso. En las políticas de reducción de la población penitenciaria es necesario priorizar a las personas que a. se encuentren en una mayor situación de vulnerabilidad por distintas razones, b. se encuentren cumpliendo penas por delitos no graves, c. se encuentran en prisión preventiva y d. se encuentran privadas de la libertad por el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, no ha habido una disminución significativa de la población penitenciaria. 5. La militarización de la administración de los centros penitenciarios. Uno de los retos más importantes que enfrenta el sistema penitenciario es la militarización, que es contraria a estándares internacionales e interamericanos en la materia. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras reitera su preocupación por la extensión del periodo de intervención del sistema penitenciario nacional por parte de la Comisión Interventora de la Fuerza de Seguridad Institucional, FUSINA, sin que el Estado haya informado públicamente sobre el estatus de cumplimiento de su misión de acuerdo al decreto que la instaló. En este sentido, es urgente llevar a cabo un ejercicio de rendición de cuentas y adoptar un plan que delimite los principales objetivos de la intervención hasta el 31 de diciembre de este año y una estrategia de finalización de la misma con el correspondiente traspaso a las autoridades civiles. Hoy voy a terminar. Nuestra oficina también ha tenido conocimiento de alegaciones de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros penitenciarios. En este marco hemos documentado principalmente situaciones ocurridas a través de las requisas efectuadas por agentes de FUSINA en diferentes centros penitenciarios, tal como la señalada por los peticionarios en el Centro Penitenciario del Centro Penal del Progreso el 26 de diciembre del 2019 en contra de mujeres privadas de la libertad. Violencia, 6. Violencia en los centros penitenciarios. Hasta la fecha han fallecido en incidentes violentos desde el inicio de la pandemia 14 personas privadas de la libertad, incluyendo 7 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, PENFAS. En este centro se encontraban al momento de los hechos aproximadamente 60 niños y niñas menores de 4 años en compañía de sus madres privadas de la libertad. Nuestra oficina ve con gran preocupación la falta de acceso a la justicia para la investigación y resolución de los casos de muertes violentas en los centros penitenciarios, la necesidad de protocolos que contemplen la complejidad de llevar a cabo investigación en lugares de privación de libertad con presencia de maras y pandillas, y destaca la relevancia de incorporar la perspectiva de género en el abordaje de la violencia en los centros de privación de libertad y recuerda sobremanera la obligación del Estado de garantizar los derechos de las niñas y niños que se encuentran acompañando a sus madres en detención. Desde la oficina reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando con las autoridades e instituciones hondureñas, en particular con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y con las organizaciones de la sociedad civil y los y las titulares de derechos para apoyar los esfuerzos que se realicen en procura del respeto y garantía de las personas privadas de la libertad en Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.